Por muy romantizado que esté el concepto de nostalgia, tiene una explicación algo racional. Así como nuestro cuerpo sana, también lo hace nuestra mente. La mayoría de nuestras heridas son curadas por el doctor más eficiente y competente de todos, el tiempo. Tan hábil es en esa tarea que solo las aflicciones más terribles dejarán cicatriz, mientras que el resto simplemente se desvanecerá en la nada, perdidas en un completo vacío. De la misma manera, cada mal día que tenemos se va difuminando poco a poco, y finalmente se convierte en otra víctima del olvido, engañándonos al creer que nuestro pasado fue maravilloso, perfecto, idílico e irrepetible. Pero como la mayoría de las fuerzas en el mundo, la nostalgia tiene sus límites, y hay eventos que no pueden ser borrados por su omnipotente mano. Por eso, cada vez que recuerdo aquellos pocos años, a veces desagradables, mayormente neutros que pasé con mi abuelo en ese pequeño pueblo, mi mente de inmediato es abrumada por una mancha que no se puede borrar, por mucho que mi cerebro lo intente. Me he acostumbrado a su presencia, otra pequeña imperfección en un cristal impecable que podría explicar la muerte de varias aves si no fuera por ella. Sin embargo, por mucho que intente convencerme de que ya no me molesta, en el fondo sé que me perseguirá el resto de mi vida. Quizás contárselo a alguien fuera de mi familia me ayude. A estas alturas, no sé qué más hacer. Por cierto, no tomen esto como los delirios de un pobre lunático traumatizado sin nada que contar fuera de unas cuantas historias. Me considero bastante exitoso, al menos en una pequeña escala. Tengo un trabajo que en el peor de los casos tolero, y en el mejor amo. Mi propio departamento, algunos amigos y una familia que, a pesar de sus dificultades, ha logrado salir adelante. La cuestión de ser sociable con el resto del mundo sigue pendiente. Sin embargo, no puedo decir lo mismo de mis padres, al menos cuando era niño. Nací en Cádiz, una gran ciudad de Andalucía al sur de España, hace varias décadas. Mis padres eran una pareja joven y con dificultades económicas, que a pesar de su excelente relación y su cariño, apenas podían cubrir sus necesidades económicas. Sin embargo, ahora con el peso añadido de un bebé amenazaban con derrumbarse como un techo de lámina. A pesar de los ocasionales problemas de hambre que padecieron por mi bien, siguieron adelante. No tenían familiares cerca, amigos con tiempo libre ni el dinero necesario para contratar a una niñera, lo que llevó a mi madre a dejar su trabajo para poder cuidarme mientras mi padre hacía muchas horas extra. Finalmente, a mis 10 años, la situación llegó a su punto más bajo, cuando mi padre perdió su trabajo, dejándonos con una renta que ninguno de los dos podía pagar. Esto los llevó a tomar una decisión drástica que me tomó completamente desprevenido. Decidieron enviarme a vivir con mi abuelo, el padre de mi madre, en un pueblo al norte mientras solucionaban sus problemas económicos. En ese momento solo tenía una vaga idea de todo lo que estaba sucediendo. Nos iban a desalojar, y ninguno de los dos quería dejarme sin hogar. El viaje en autobús fue largo, tedioso e incómodo. Aunque mi madre era una mujer sorprendentemente optimista, dada nuestra situación, intuí que no estaba nada feliz de dejarme con su padre. La única razón por la que supe que tenía un abuelo fue porque se lo había preguntado a mis padres en una ocasión, y el tema nunca volvió a tocarse. Cuando llegamos a su pueblo, me quedé atónito con lo que vi. Había vivido en la costa toda mi vida, sin ninguna experiencia digna de recordar fuera de mi ciudad. Teníamos la playa justo ahí, así que ¿para qué ir a otro sitio? Eso, y bueno, nuestras finanzas. En fin, su casa estaba rodeada de árboles. Un denso bosque rodeaba el pueblo. Su casa estaba aún más aislada que la mayoría, a las afueras del pueblo, colisionando con las montañas por unos pocos metros. Recuerdo correr por el césped, asombrado por cada pequeño insecto que veía.
mientras mi madre conversaba con su padre. No recuerdo sus palabras o nada de la conversación en general, pero sí recuerdo que accedió a cuidarme el tiempo que fuera necesario mientras solucionaban nuestra terrible situación. Mi abuelo era muy diferente a mis padres, y lo aprendí bastante rápido. Lo comparaba con el clima de aquel entonces, y pensándolo bien, no me equivoqué. El País Vasco era mucho más frío que Cádiz. Para empezar, el sol salía tímidamente, y la lluvia era algo semanal, a veces incluso diario. Para un niño bronceado de la costa fue un cambio bastante abrupto, pero eso no era nada comparado con el hombre bajo cuya custodia me habían puesto. Mi abuelo era rudo, serio y diligente. Toleraba muy pocas de mis tonterías. Cada mañana me despertaba de un portazo antes de ir a la escuela, y aunque me preparó el desayuno la primera semana, después me encargué yo mismo, ya que se suponía que tenía que madurar pronto. Él pasaba las mañanas y la mayor parte de la tarde fuera trabajando. Lo más extraño de todo era una rutina que ahora entiendo mejor, pero que en aquel entonces me parecía extraña. Todas las noches, justo después de cenar, me decía que tomara un abrigo y lo siguiera. Caminábamos por el bosque cercano buscando algo. Él empuñaba su escopeta en la mano y la mía en la otra mientras caminábamos por el bosque, con el crujido de las ramas marcando nuestros pasos. Siempre que le preguntaba qué estábamos haciendo, me decía que dábamos un paseo y que el aire fresco hacía bien para la digestión. Nunca me daba más detalles. Yo tampoco le insistía. Tenía demasiado miedo de preguntarle por qué llevábamos armas. Nuestras rutas cambiaban constantemente. Sospecho que porque no tenía un destino claro en mente. Pero en una ocasión en particular, vimos algo que me quedó grabado en la memoria. Principalmente porque fue mi primer encuentro, aunque no el último, con el árbol del ahorcado. Debo hacer un paréntesis aquí y añadir que ese nombre es solo una adaptación para beneficio de los de otros países que escuchan esto. El árbol en sí había recibido muchos nombres por parte de los habitantes del pueblo a lo largo de los años. El árbol del colgao era uno de los más comunes, aunque tenía algunos más. El rincón del cadalso o gallows corner, esos también eran populares. Uno de mis favoritos era el árbol de Navidad, o en inglés The Christmas Tree. En fin, nos topamos con el árbol del ahorcado una noche de agosto, y realmente me impactó. Era un roble antiguo y altísimo. Su corteza era tan oscura que era difícil distinguirla bajo la tenue luz de la luna, y tan deforme que parecía una garra surgida del mismísimo infierno, como si el diablo buscara a tientas a la luna para escapar de su prisión. Al tenerlo de frente, pude observar algo extraño. A pesar de carecer por completo de hojas en las primeras ramas, cuanto más alto subía, más abundantes eran, resultando en que, cerca de la copa, eran tan densas como las de los demás árboles, bloqueando la luz plateada de la luna. Tiré la manga de mi abuelo y le pregunté: ¿Qué es eso? Gruñó, y distinguí el murmullo de la palabra nada. Levanté la vista para verlo a los ojos, y su mirada me sorprendió. Esta no iba dirigida a mí, sino al árbol. Lo que más me perturbó fue el destello de miedo que percibí en sus ojos, los cuales habitualmente eran severos. Tiré de su manga con más fuerza pidiéndole que nos fuéramos y, por un instante, me lanzó una mirada extrañamente compasiva antes de hacerme caso y darse la vuelta sin mirar atrás. Aunque ese momento fue inquietante, no habría seguido pensando en ello si no hubiera sucedido algo más esa misma noche. Ya recostado, con las botas bajo la cama y los pies adoloridos, luché por conciliar el sueño entre el alboroto causado por el sonido del viento en los cristales
y el crujido de la madera que emanaba de mi ventana. La luna se proyectaba a través del vidrio de colores, reflejándose en mi pared y creando todo tipo de sombras torcidas que no ayudaban a mi insomnio. Cerré los ojos tan fuerte como pude, intentando apartar de mi mente aquellas imágenes, cuando escuché algo muy débilmente. Un sonido extraño, como si se tratara de marineros en medio de la marea, gritando mientras luchan por no ahogarse en medio de una furiosa tormenta. Mientras el viento azotaba fuertemente mi ventana, apenas podía distinguir las voces que entraban por la rendija. Curioso y aterrorizado, presté mucha atención al sonido, rogando por haber escuchado mal. ¡Inocente! ¡Por favor! ¡Soy inocente! Me aferré a las sábanas con fuerza, subiéndomelas hasta la nariz. Me castañaban los dientes. En ese momento tenía tanto miedo del hombre con el que vivía como de aquel invisible intruso. Me tapé los oídos, lo que de alguna manera ayudó a callar aquellos gritos. Sin embargo, nunca cesaron. Jamás se dieron hasta que, por algún milagro, logré dormirme. No dije ni una palabra a nadie sobre esa noche. Lo último que necesitaba para dar una primera impresión con nuevas personas era sembrar la fama del niño que oía voces por la noche. Con el paso de las noches, me di cuenta de un patrón. En cada paseo con mi abuelo, si alguna vez soplaba el viento con fuerza, podía estar seguro de que las voces volverían. Nunca eran las mismas, variaban en edad, género y palabras. Algunos pedían por su inocencia, otros rogaban por clemencia. Algunos simplemente estaban confundidos y perdidos. Hace frío aquí arriba. ¡Córtalo! ¡Por favor, déjame caer! Tengo sed. Mucha sed. Perdí mis zapatos. Al principio temí caer presa de la locura, pero poco después de darme cuenta del patrón del viento, asumí que era algo que pasaba en general en el pueblo. Me refugié en la ignorancia y con el tiempo aprendí a vivir con ello. Nunca molesté a nadie con mi problema. Primero, por miedo a que me tiraran de loco. Después, porque por costumbre dejó de volverse en un problema, salvo por el insomnio, claro. Era tan solo otro peso más que cargar sobre mi espalda. Pasaron los meses. Yo iba a la escuela, exploraba la ciudad, hacía amigos y, por supuesto, recibía una llamada de mis padres cada semana para contarme cómo iban y preguntarme cómo estaba. Nunca les contaba las partes malas de mi vida. No se lo merecían. Me atreví a preguntar con algo de duda sobre el árbol, sospechando una conexión con las voces que comencé a escuchar después de que nos topáramos con él. Pero fuera de sus otros nombres, no obtuve mucha más información. Sin embargo, un efecto que sí tuvo en mí fue el despertar de un interés por lo extraño y lo sobrenatural que no sabía que tenía. Esto finalmente se volvió más fuerte con la llegada de Luis, un chico que se había mudado aquí desde Madrid. Era un joven genial que, a pesar de ser reservado, era alguien extremadamente amigable, que se llevaba bien prácticamente con todo el mundo. Estábamos en clases diferentes, lo cual no me beneficiaba considerando lo pequeña que era la escuela del pueblo. Eso sí, como era el chico nuevo en un lugar donde nunca pasaba gran cosa, las primeras semanas fue el centro de tantas pláticas que bien pudimos haber compartido cosas más de una vez, lo que da cuenta de lo mucho que aprendí sobre él. Claramente algunas chicas se enamoraron de él, lo cual no era sorprendente dado su atractivo, y se convirtió en uno de los primeros en ser elegido para varios equipos de deportes gracias a su destreza física. Incluso los profesores lo elogiaban gracias a su brillante mente, siempre en búsqueda de preguntas y misterios. Luis sentía una fascinación por lo mórbido y lo extraño,
algo poco común en el lugar. La mayoría de la gente aquí prefería centrarse en sus propios asuntos, y dado que habían vivido aquí la mayor parte de sus vidas, no había mucho que sobresaliera de este tema. Pero Luis era un forastero, y como tal, no podía quedarse callado ante lo que le rodeaba. Admito que la principal razón por la que decidí hacerme amigo de él fue justamente por no ser de aquí. Siendo yo igual, pensé que le gustaría estar más conmigo. Yo también buscaba a alguien con quien pudiera identificarme. Por su forma de ser, nos hicimos amigos al poco tiempo. Le gustaba hablar de leyendas y monstruos, sobre todo los relacionados con los bosques. Incluso me contó que, en cuanto supo que viviría cerca de uno, se dedicó a investigar con la esperanza de aprender más sobre ellos. Su entusiasmo me sorprendía. Me hablaba de hombres lobo, ninfas, fantasmas, demonios, sucubos y similares. Cuando le pregunté qué era un sucubo, me miró con incomodidad y me dijo que me lo diría después con tono condescendiente. Cabe mencionar que él tenía 13 años en ese momento, mientras que yo tan solo 11. También vimos juntos muchas películas de terror y leímos montañas de cuentos de terror, principalmente de su propia colección. En aquellos días, las historias me impactaban más de lo habitual. Durante las muchas veces que estuvimos en su casa, vi a su padre en varias ocasiones. Nunca lo vi hacer nada malo. Apenas intercambiaba palabras conmigo. Pero su figura gigantesca, sus ojos pequeños, su mirada penetrante y sus puños apretados me producían una sensación para nada agradable. Con el tiempo, nuestra interesante amistad fue debilitándose por la falta de más de un interés en común del cual hablar, así como el poco material de terror con el que nos estábamos quedando. Nuestra amistad por las cosas en común se estaba pudriendo como una flor bajo un cielo despejado. Yo era un niño que se distraía fácilmente, un novato en eso de la amistad, y por eso, durante los meses que estuvimos juntos, descuidé por completo al resto de mis amigos, quienes se irritaban cada vez más con mi falta de atención. Como esos amigos eran bastante especiales, sabía que convencerlos de que me aceptaran de nuevo no sería tarea fácil. Por lo tanto, necesitaba mantener a Luis a mi lado, costara lo que costara. Hasta el día de hoy, me arrepiento de lo que hice para lograrlo. Mis paseos con mi abuelo continuaban. Por mucho que me quejara con él por lo abrumantes o, dicho de forma menos explícita, aterradores que eran. Cada noche, con pistola en mano, me llevaba por el bosque, adentrándonos tanto que la luz no entraba por entre los árboles, para después dar la vuelta y regresar a casa, sin lograr más que orinar durante el camino. A veces me preguntaba si me estaba castigando porque no le cayera bien, ya que sin falta seguíamos caminando sin rumbo. Sin embargo, había notado algo importante en nuestras caminatas, y era su forma de evitar cualquier ruta que nos llevara al árbol del ahorcado. No era algo evidente. Me tomó muchas caminatas darme cuenta. Pero una vez que noté que ni una sola vez lo habíamos vuelto a encontrar, se hicieron más evidentes los giros bruscos que daba mi abuelo cada que sentía que nos estábamos acercando demasiado. Armado con la ubicación aproximada del árbol, aunado a la notoria duda y miedo que le logró dar a mi inquebrantable abuelo, me di cuenta del significado que un lugar así podría tener para mi amigo adicto al terror. Claro, yo no quería ni acercarme, sin importar lo que estuviera en juego. Pero después de visitar a Luis y que su padre se despidiera de mí diciéndome que se había reunido con otros amigos, mis inseguridades de quedarme solo se confirmaron. Y terminé por tomar la decisión de complacerlo con uno de mis secretos más temidos. Era un viernes cuando le pregunté, durante el recreo, si había oído hablar del árbol del ahorcado. Me lo confirmó, y luego me mostró que sabía más él que yo sobre mi supuesto secreto, que, debo añadir, todo el pueblo conocía. Luis me explicó que, tras investigar un poco, preguntar a los vecinos y buscar en los archivos de la biblioteca, había descubierto que el pueblo era extremadamente antiguo, datando de la época medieval, quizá incluso antes. Y desde ese entonces, la gente conocía el árbol, y de hecho,
Esa gente le había dado su nombre. Se había usado durante años como instrumento de ejecución para ahorcar criminales, tanto ladrones como herejes religiosos. Ladrones, asesinos, violadores, todos colgaban de sus ramas como un juego de macabras campanas. Los cuerpos se dejaban ahí, como juguetes del viento, para advertir a cualquiera que se atreviera a cometer uno de estos delitos. Sin embargo, esto no era lo peor. El árbol había presenciado la asfixia de otros pecadores de crímenes más graves, al menos para su época. Brujas, blasfemos, adoradores de Satanás. Todos habían encontrado la muerte al final de una cuerda, con sus cadáveres abandonados para alimentar a los cuervos, así como el miedo de los ciudadanos del pueblo. Las leyendas más notables sobre el árbol eran las siguientes. Durante el siglo XVII, un brote de pánico masivo relacionado con crímenes de brujería se había desatado en el pueblo, lo que desembocó en una noche fatídica en la que cada rama del árbol se había visto obligada a soportar tantos cadáveres que algunas se rompieron. La propia Inquisición envió un emisario y un juez para evaluar la situación y controlar a la multitud enloquecida, frenando finalmente la masacre al endurecer los requisitos para condenar a alguien por el delito de brujería. Este episodio ocurrió una vez, nada más. Hubo un caso famoso, y esa fue la última vez que el árbol tuvo algún uso antes de que su ubicación fuera borrada conscientemente, o al menos se intentara, de la memoria colectiva. Se había capturado a un asesino en serie, un hombre que llevaba 7 meses aterrorizando al pueblo. Este hombre afirmaba ser la reencarnación del anticristo, aunque a veces tergiversaba su testimonio diciendo que era un enviado de Lucifer para cumplir sus órdenes, estando bajo su protección. Aunque se intentó hacerle un exorcismo, el hombre fue condenado a morir colgado del árbol. Sin embargo, logró sobrevivir 3 días colgado del cuello, con una repugnante sonrisa dibujada en el rostro, hinchado, lleno de lágrimas y saliva, hasta que finalmente murió por deshidratación. Eso finalmente puso fin al uso del árbol entre los habitantes del pueblo, quienes decidieron que una vez que había estado contaminado por un sirviente del diablo, ya no podría garantizar que sus víctimas fueran juzgadas justamente por los cielos. Me quedé atónito con lo que Luis me contó y le pregunté si él lo creía. Se encogió de hombros con indiferencia, pero por su expresión de alegría supe que el tema le emocionaba. Después de eso ya no podía echarme para atrás. Le pregunté si quería ver el árbol, y obviamente me dijo que sí, pero le entristecía no saber dónde estaba porque no le habían dicho dónde encontrarlo. Con una sonrisa le dije que yo conocía su ubicación, lo cual despertó en él un entusiasmo que ya me esperaba. Le dije que podía llevarlo ese mismo sábado, y por supuesto, aceptó. El día no podía pasar lo suficientemente rápido, pero antes de darme cuenta, me estaba preparando para mi paseo diario con mi abuelo. Hicimos lo de siempre, pero esta vez, en lugar de estar distraído por el camino, me concentré en cada paso que dábamos, prestando mucha atención a nuestros giros, paradas y direcciones, mientras él elegía meticulosamente hacia dónde ir, evitando el árbol maldito. Había pensado que encontrar a dónde ir eligiendo los lugares que estábamos evitando sería mucho más difícil de lo que realmente fue. Pero después de seguir ese mismo sendero más de 300 veces, seguramente sería capaz de caminar hasta ahí con los ojos cerrados. Al regresar a casa, me quedé despierto en la cama, con la luz de la luna brillando en mi reloj de pulsera mientras contaba los segundos, esperando la hora que Luis y yo habíamos acordado. Finalmente llegó el momento y con la mayor cautela posible me escabullí de la cama, me puse las botas, el abrigo, tomé la linterna y salí de la casa, silencioso como una sombra. Al estar afuera, tras observar atentamente por la oscuridad, logré ver a Luis sentado en un tronco cercano, moviendo las piernas con aburrimiento. Sus zapatos de fútbol verde brillantes se veían desde lejos. Me impresionaba lo limpios que estaban, considerando para dónde íbamos. Una vez que me vio, se levantó, se sacudió los pantalones y se acercó a mí corriendo.
No hubo tiempo para saludarnos ni preguntar cómo estaba. Luis me agarró de los hombros, hirviendo de nerviosismo como una tetera a punto de estallar de vapor, y me dijo que le mostrara el camino. Esto no me molestó, pero en ese momento caí en la cuenta de cuánto miedo me daba aventurarme en el bosque sin alguien armado a mi lado. En ese momento pensé en entrar a escondidas a casa para recuperar la escopeta, pero estaba seguro de que saldría el sol antes de que pudiera encontrar algo tan preciado para mi abuelo, por no decir peligroso. Mi abuelo será muchas cosas, pero se preocupaba por mi seguridad, y así nos adentramos en el bosque. Luis miraba a su alrededor expectante, impaciente, emocionado y un poco asustado. Aunque yo era su guía, me sentía tan perdido como él, siempre alerta de que alguien pudiera hacernos algo, alguien a quien ni siquiera podía nombrar ni identificar. Si mi abuelo necesitaba un arma para caminar por estos lugares, ¿qué harían dos chicos si se topaban con lo que tanto lo preocupaba? Me sacudí esos pensamientos de mi cabeza y miré a Luis, esperando encontrar alivio en su despreocupación y actitud relajada ante cualquier horror. Sin embargo, desde que aparté la vista de él, su confianza se había diluido en una mezcla en la que el miedo afloraba cada vez con más fuerza. Me devolvió la mirada, y la curiosidad en sus ojos me reveló, claro como el agua, que no le preocupaban las bestias que pudieran acechar en el bosque. Más bien, temía que yo hiciera que nos perdiéramos. Con arrogancia y falsa valentía aparté la mirada, concentrándome en encontrar nuestro destino, con la esperanza de convencerlo y demostrarle que se equivocaba. Presentía que después de esta aventura no seríamos amigos por mucho tiempo más, y eso era irremediable. Así que, sin duda, le daría algo para que me recordara. A medida que mi determinación crecía, empecé a distinguir una forma muy familiar en la distancia, algo que me llenó de felicidad y de inquietud a la vez. El árbol. Habíamos encontrado el árbol del ahorcado. Sin siquiera pensarlo, mis pies nos habían llevado ahí. No pude evitar asombrarme por mi propia memoria muscular, pero sin tener ni un segundo más para pensar, Luis pasó corriendo junto a mí y fue hacia el árbol, con el fuerte crujido de las hojas marcando su camino. Lo seguí hasta que me detuve a pocos metros del roble. Desde lejos, llenaba el claro con su presencia, pero de cerca era aún más asombroso. Nada más que corteza y hojas negras. Y sin embargo, algo más acechaba bajo la superficie, como una colonia de termitas. Sin embargo, dudaba que un insecto tan simple fuera capaz de hundir sus dientes en esa corteza y seguir vivo. Mientras miraba con asombro las ramas gruesas y retorcidas, los cuerpos imaginarios colgaban de la soga tan reales como si de verdad estuvieran ahí. Luis se mantuvo entretenido caminando alrededor del árbol. La fascinación brillaba en sus ojos tan ferozmente que temí que fueran a prenderle fuego al bosque. Silbó exhalando del asombro mientras tocaba la corteza con cautela, como si pudiera ser tragado por ella, como si fuera alquitrán. Luis rió estúpidamente ante el contacto, primero con las yemas de sus dedos, luego con sus palmas, acariciando la superficie mientras giraba a su alrededor. Me quedé ahí, inquieto. El silencio era ensordecedor. Mi único salvavidas era mi respiración agitada. La sensación de la mala idea que había sido que siguiera cerca del árbol trepando por mi espalda con sus afiladas garras, acercándose a mi oído para susurrarme que corriera. Estaba a punto de pedirle a Luis que nos largáramos, sin importarme si se enojaba conmigo o no, cuando me sacó de mis pensamientos antes de que pudiera pronunciar una sola palabra. ¡Mira esto!, me dijo. Me acerqué a lo que fuera que veía con una fuerza casi hipnótica, con una vacilación que pesaba sobre cada paso que daba.
Tras raspar la gruesa capa de musgo muerto, cuya mera existencia en ese momento me sorprendió más de lo debido, pues ni siquiera podía concebir que ese árbol pudiera dar vida, vi algo extraño. Lo observé atentamente, intentando comprender qué era exactamente, pero no había mucho que analizar. La respuesta era obvia. Fisuras, decenas de ellas, tan estrechamente grabadas que parecían ser una sola. Sin embargo, se podían ver sus límites y entrecerraba los ojos con fuerza. Mis ojos las seguían de arriba a abajo, y había muchísimas más allá arriba. Mi linterna dirigía su luz hacia arriba, revelando todas ellas. Rodeé el árbol con la mirada de Luis siguiendo la de la linterna en todo su perímetro. No las había visto hasta ahora. Eran difusas y menos claras que las que se veían bajo la protección del musgo, pero se veían. El tronco era grande, y su grosor correspondía con creces con el de las ramas. Ni siquiera podía empezar a describir cuántas eran. Probablemente miles. Su tamaño variaba, lo que daba a entender que se habían usado muchos cuchillos diferentes para hacerlas. Miramos por todas partes con curiosidad, buscando algún lugar vacío. Ignoré las razones de Luis para estar ahí. Las mías provenían de una desesperación visceral que no podía explicar, por lo menos no en ese momento. Luis fue más rápido que yo y señaló algo. Más arriba de lo que podíamos alcanzar con los brazos, en la rama más baja que debía estar a unos metros del suelo, estaba el único espacio vacío que podíamos distinguir. Lo observamos en silencio un segundo antes de que los ojos de Luis se iluminaran. Sin decir palabra empezó a trepar el árbol con sorprendente agilidad, hasta que sus pies tocaron la rama. Sin un atisbo de vacilación, sin resbalarse, en un instante ya estaba ahí, justo ante la única área de la corteza intacta. Sacó un cuchillo de su bolsillo, cuya única hoja brillaba bajo la luz de la luna. ¿Qué estás haciendo?, susurré. Voy a grabar nuestros nombres, para que todos los que vean esto sepan lo que encontramos antes que ellos, explicó con naturalidad sin importarle el volumen de su voz. ¡No hagas eso!, exclamé con la voz más baja que podía hacer. ¿Por qué no? ¡Solo no! ¡No lo hagas!, supliqué. Se me quebraba la voz y sentía las ganas de llorar temblando en mi garganta. No sabía exactamente por qué no quería que lo hiciera. Ni siquiera estoy seguro de saberlo ahora. Dudo poder siquiera imaginar lo que sucedería. Ideas tan terribles me habrían resultado inconcebibles en aquel entonces. Pero por alguna razón sabía que no debía hacerlo. Luis me lanzó una mirada perpleja, más sorprendido por mi reacción que por otra cosa, antes de seguir con lo que estaba haciendo. Intentando recuperar su atención, pateé el tronco del árbol, pero en lugar de lograrlo, mi pie se hundió en el suelo. Un pasto suave al pie del tronco ocultaba un pequeño hoyo. Grité al caer al suelo tras perder el equilibrio, evitando por poco golpearme la cabeza. La mirada de Luis se posó en mí, mostrando miedo por primera vez en mucho tiempo, mientras yo intentaba liberar mi pie del hoyo en el que había caído. Seguí mirando, sintiendo que mi zapato se aflojaba. La impotencia y el pánico me llenaban los ojos de lágrimas. Luis bajó del árbol y me alcanzó, agarrándome por las axilas y sacándome. Suspiré temblorosamente, deseando volver a casa cuando noté la brisa fría acariciando mi calcetín. El corazón me dio un vuelco. No podía decirle a mi abuelo que había perdido una de mis botas. Intentando no pensar en qué bichos podrían esconderse debajo de un árbol, en un segundo saqué una bota del agujero sin siquiera mirar.
Con prisa intenté ponérmela, pero me quedaba grande. Ansioso y confundido, pensé que podría haberse roto. Y fue entonces cuando comencé a llorar. Luis lucía incómodo y tan desconcertado como yo. Esa bota no es tuya, dijo, arrodillándose junto al agujero en el árbol. Metió la mano con una expresión de profunda concentración en el rostro y tiró. Jaló una y otra vez. Salían más y más zapatos, viejos y desgastados, grandes y pequeños, algunos demasiado pequeños para mi pie. Sus ojos se iluminaron de inquietud mientras seguía sacando más y más de aquel lugar. Vi mi bota y me la puse, mientras Luis seguía agarrando más. En un último intento estiró el brazo lo más hondo que pudo, hasta meter el hombro dentro del agujero. Apenas podía tocar otro más con la punta de los dedos. Darme cuenta de lo profunda que podía llegar a estar esa abertura y de cuántos zapatos más podía haber allá abajo me mandó un escalofrío por la espalda. Me levanté y con un brote de energía nacido del miedo, la repulsión y la ira, pateé todos los zapatos hacia el agujero antes de ponerme de pie y caminar de vuelta a casa. Luis me miraba y se quejaba diciendo que quería ver más. Con mocos corriéndome por la nariz y muy enfadado le dije que no, que ya estaba harto y que podía volver conmigo, el único que conocía el camino, o dormir ahí afuera. Frunció el ceño, pero cedió. El camino de regreso a casa transcurrió sin problemas, silencioso y tenso. Mis pasos eran amplios, mientras caminaba por el bosque, con las imágenes de lo que había visto invadiendo mi mente. Aunque era demasiado joven para comprenderlo todo, entendía lo suficiente. Mi casa era la primera en verse al salir del bosque. Luis vivía al otro lado del pueblo. Me miró con un destello de ira aún en los ojos, antes de que la culpa lo invadiera. Me abrazó fuerte y me dijo que me cuidara. Le pregunté si estaba enojado. Respondió que ya no, porque creía que ya tenía una idea bastante clara de la ruta, y que la noche siguiente volvería, fuera yo o no. Rechacé la invitación, lo que creo que lo decepcionó un poco. Nos despedimos con la mano y se fue. Abrí la puerta y me encontré cara a cara con mi abuelo, con su rabia grabada en el rostro. No salí de mi casa el domingo, ni siquiera para ir a la iglesia. Me dolió la mejilla por la bofetada que me había dado el resto del día. También me dolería el trasero el resto de la semana. Cuando le pregunté tímidamente a mi abuelo si daríamos nuestro paseo de siempre, me miró y me quedé paralizado. Solo había una gran tristeza impresa en su rostro. Me dijo que era inútil, pues no había aprendido nada de esas caminatas. Llegó el lunes y fui a la escuela, consternado ante la idea de tener que estar ahí durante 6 horas. Lo bueno era que podía encontrarme con Luis y hablar. A plena luz del día, el árbol del ahorcado despertaba mi curiosidad más que mi miedo, y me preguntaba qué otros secretos podría haber descubierto en su viaje solo. Pero no lo vi ese día. Me preocupé. ¿Y si su padre lo había descubierto como mi abuelo? Su padre era definitivamente más fuerte que mi abuelo. Una paliza suya podría haberlo dejado en cama unos días. Temblé al pensarlo, pero decidí dejarlo pasar y me concentré en la escuela. Al día siguiente nos reunieron a todos los estudiantes en un salón, un lugar pequeño, ideal para lo pocos que éramos. Luis había desaparecido desde el domingo. Sentí un nudo en la garganta tan fuerte que pensé que mi propio cuerpo estaba intentando estrangularme, pero permanecí en silencio. Nos aconsejaron no salir de noche y nos advirtieron que a partir de entonces
estaríamos bajo la supervisión constante de un adulto. Aquel suceso recibió poca cobertura mediática, y la que había solo se centraba en las noticias del pueblo, lo que fue bueno para mí, ya que no quería que mis padres lo supieran. Mi abuelo estuvo a mi lado en todo momento, cuidándome, aunque su carácter se fue suavizando con el tiempo, mostrándome una faceta mucho más amable. No llegó a ser la calidez de un padre, y ni de lejos la de mis propios padres. Cuando llamaron esa semana, tampoco les conté del incidente para no preocuparlos. Para ese entonces, sabía que tenían asuntos más importantes que atender, y que quedarme en el pueblo era lo mejor para ellos. Una noche antes de dormir le pregunté a mi abuelo si Luis estaría bien. Me miró a los ojos y de sus pulmones salió un fuerte suspiro. Si ustedes dos estuvieron donde creo que estaban, lo siento, pero no volveremos a verlo. No dormí. Solo pude quedarme en la cama con los ojos clavados en el techo como cuchillos en la carne, igual de filosos e igual de dolorosos. Fue entonces cuando lo escuché. Habían pasado semanas desde la última vez que los había escuchado, pero ahí estaba de nuevo. El viento soplaba contra la ventana. El cristal luchaba por mantenerse unido al marco. La madera crujía con fuerza, pero por encima de ese cúmulo de sonidos se oía una voz extraña, como si fuera un susurro. Sin embargo, ahora identificaba de quién se trataba, y el precio que pagué ante esa revelación fue el hielo que me invadió las venas y la resequedad de mi garganta. La voz de Luis se había unido a la de los demás, gritando por encima de ellas una sola palabra: mi nombre. Salté de la cama dando vueltas por la habitación. Abrí la ventana y una ráfaga de viento me golpeó la cara, dándome directamente en mi mejilla dolorida. Su voz solo se hizo más fuerte, más frenética, más asustada. Me aferré al marco de la ventana con astillas clavándose en mi piel. La imagen del cinturón de mi abuelo apareció en mi cabeza, pero eso era lo que menos me importaba. Me vestí en un instante. Abrí la puerta y corrí hacia el último lugar en el que estuvimos juntos. Ese lugar que mi abuelo tanto temía. Su voz se hacía más baja a medida que me acercaba. Pero en lugar de interpretarlo como una señal de que iba en la dirección equivocada, acentuó más mi idea de que iba por el camino correcto. Por una lógica inexplicable, supe que la debilidad que envolvían sus gritos no era cuestión de proximidad, sino de urgencia. Llegué mucho más rápido de lo esperado. Me dolían los pies y me ardían los pulmones, pero ahí estaba. Grité su nombre en vano. La sombra del árbol se cernía sobre mí. La luna llena estaba tan alta en el cielo, tan radiante que podía verla como si fuera de día. Me quise acercar al agujero, pero el miedo a lo que me esperaba me impidió llegar. Todo estaba tal y como lo habíamos encontrado. Las ramas del árbol del ahorcado se balanceaban con el viento, burlándose de mí. Aparté la mirada hacia el hueco de los zapatos y un sudor frío se formó en mi frente. Grité su nombre de nuevo y mi voz resonó en medio de la noche. Levanté la vista hacia la rama donde Luis había estado tan solo unos días antes. Contemplé la madera intacta, algo lisa a pesar de sus arrugas y negrura, pero no como la recordaba. Entrecerré mis ojos intentando con todas mis fuerzas ver algo que no estaba ahí antes. Nuevas marcas apenas legibles
bajo la luna. La curiosidad y la preocupación pudieron más que el miedo, y con una agilidad que nunca antes había usado, me encontré parado en aquella rama. De pronto, todo mi cuerpo se puso rígido, y mi mandíbula se cerró con fuerza cuando leí lo que estaba grabado en ella. Luis Quiroga. Me cubrí la cara con la mano, sintiendo una opresión en el estómago. No entendía por qué, pero sabía que era una horrible señal. Una de las peores visiones que jamás podría imaginar. Respirando con dificultad y con las manos sobre las rodillas, intenté recuperar la compostura, hasta que mis ojos vislumbraron un destello. Una luz plateada reflejándose en una superficie metálica. Con un terrible presentimiento, bajé del árbol en un instante, pisando la hierba muerta que lo rodeaba. El aterrizaje fue brusco y solo agravó la tormenta que se desataba en mis entrañas. Con la mano temblorosa, lo agarré con cuidado para no cortarme. Un cuchillo. El mismo cuchillo con el que Luis pretendía grabar nuestros nombres para que quienes los vieran los recordaran. Apreté el mango, esperando algún tipo de protección de cualquier entidad que vagara por esos bosques, o de cualquier cosa que pudiera haber asumido la forma de ese maldito árbol. Me quedé ahí, con las rodillas temblando, lágrimas de terror corriendo por mi rostro, preguntándome qué hacer, a quién llamar, a dónde correr. Pero nada me venía a la mente. Un vacío lleno de neblina envolvía mis pensamientos. En ese silencio distinguí un leve sonido. Era gradual, oscilante, seguido de un breve silencio antes de continuar. No sabía de dónde venía, aunque parecía algo que podría haber oído antes en algún lugar. Me di cuenta de que seguía el sentido del viento, el cual aumentaba con sus ráfagas. Miré el árbol, sus altas ramas cubiertas de hojas tan densas como para dejar escapar la luz de la luna. Aquel sonido volvió, y entonces noté que el sonido me iba guiando hacia una rama. Mi mente entró en acción y aparté la mirada, temeroso de que mis ojos confirmaran lo que mi mente ya sabía. Me giré, y justo cuando me disponía a salir del claro con la única idea de escapar, la cruel luz de la luna me regaló una nueva y última visión, la última captada por mis ojos enrojecidos antes de huir de ese maldito lugar. Otra ráfaga de lágrimas cayó por mis mejillas cuando capté el destello verde brillante de un zapato que emanaba de la cavidad por debajo del árbol.